Desde que empezó la reunión, el tema victoria está presente, no porque lo hayamos preparado anteriormente, sino porque el Espíritu Santo, que es aquel que dirige su iglesia, es el que nos dirige a nosotros también a toda verdad. Y su señorío es el que nos permite poder entrar en esa dimensión de su voluntad soberana y perfecta. Todos tenemos necesidades y todos estamos en una batalla y a veces en medio de esa batalla nos cuesta visualizar la victoria, porque nos cansamos, porque no tenemos fuerzas, porque nos desalentamos. Pero hay algo que tenés que tener presente en todo esto y es que la victoria ya fue dada. Y esta victoria no es algo que por ahí se gana o por ahí no, esta victoria se alcanza manteniéndonos, perseverando, confiando. Ya fue dado. Aquello por lo cual vos estás peleando en esta tarde no puede terminar de otra manera que no sea victoria. Y esto es importante que lo puedas entender. Yo no puedo decirte el tiempo, yo no puedo decirte la manera en la que va a ser, pero sí puedo decirte que tu lucha termina en victoria. Algo que venía a mi mente mientras adoraba al Señor era la vida de David y cómo David ganó. ¿Usted sabe cuál es el momento en el que David es confirmado como un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Cuál es el momento preciso? El momento en el que él le perdona la vida a Saúl. Él lo hace 2 veces eso, y él está en medio de una batalla. En medio de una batalla y en medio de una situación con apariencia de victoria, porque aquel que está haciendo dolorosa su vida está entregado. Podría decir su razón, Dios lo puso en mis manos, pero su espíritu decía algo completamente distinto. No es la manera, no es la forma. Y David gana esa batalla no asesinando a Saúl, sino perdonándole la vida. Y esto a veces nos cuesta entenderlo. Nosotros queremos que la batalla se gane con resultados visibles e inmediatos, pero la batalla se gana cuando adentro nosotros somos conquistados. La batalla se gana en nuestro corazón primero y luego afuera. El proverbio nos dice: ¿de qué le vale al hombre que su espíritu no tenga riendas? Sería como aquel que entra en una ciudad, ¿no? ¿De qué le vale al hombre si no tiene el control de sí mismo para poder llegar a los pies del Señor, para poder obedecer la dirección de Dios en su vida? ¿De qué vale al hombre ser como una barca sin timón, llevado de un lado al otro por cualquier viento? Dios trabaja en tu vida y en medio de la batalla que estás peleando, Él está formando algo que es lo más importante de todo. Él está formando el carácter espiritual. No te quiere dar una victoria, quiere darte un carácter de victoria. ¿Sabés qué es un carácter de victoria? Es el que enfrenta de la mano de Dios y sabe que aunque todo es imposible para el hombre, para Él es posible. Pero eso no es solamente un cliché en mi mente. Puedo caminar en esta realidad cuando realmente fui tratado por Dios, lo entendí y lo creí. Y ahora ya no es algo de afuera, es algo de adentro mío. David iba a ser rey, pero lo que pasó David, perseguido por las manos de Saúl, fue insufrible. En algún momento él se cansó y ahí fue cuando fue derrotado, cuando él salió de esa batalla. Vos no sos derrotado mientras peleás. Vos sos derrotado cuando huís de la batalla. Ahí es donde te alcanza el enemigo. Ahí es donde el enemigo da condiciones de paz, pero con ello también da control y dominio sobre tu vida. Cuando vos escapás de la batalla. David escapó de la batalla. El enemigo se apoderó de él.
Lo llevó al borde de la muerte y él tuvo la victoria cuando volvió nuevamente al lugar que había dejado. No abandones el lugar de la batalla. No dejes el lugar de la batalla porque ahí está la victoria. Yo sé que te podés cansar. Yo sé que no querés más de eso. Yo sé que te gustaría escaparte de ahí, pero no abandones el lugar de la batalla porque es en donde Dios está formando el carácter de victoria sobre tu vida. No dejes el lugar de la batalla. Amén. Y habiendo dicho esto, vamos a ver en el libro de Apocalipsis una iglesia con una particularidad. Tal vez de alguna manera lo podríamos conectar con lo que vengo hablando. La iglesia de Sardis. Y esta iglesia tiene una dificultad, la dificultad de haber abrazado un error y haber desarrollar su vida en este error. Hay algo que es fatídico para cualquier cristiano y es construir su vida en un error. Sardis aparentaba ser una cosa y era otra. Lo que estaba presente en esta iglesia era de alguna manera la hipocresía. Creían estar bien y estaban mal. Y tal vez esto a nosotros nos puede en algún momento desalentar, porque decimos, ¿y no seré yo uno de los de Sardis? ¿No será en mi vida que está presente la hipocresía? Que cuántas veces yo vengo a la iglesia y siento que no tengo ganas de venir, estoy adorando y siento que no tengo ganas de adorar, vengo muerto y siento que tengo ganas de quedarme en mi casa. ¿No seré yo ese hipócrita? Y déjame decirte algo, la realidad es que cuando este pensamiento y esta forma de razonar está presente en tu vida, quiere decir que no sos vos el hipócrita. Mientras vos peleás, mientras vos luchás, no sos parte de este engaño. Sos parte del engaño de la hipocresía, del engaño de la apariencia. Cuando nada te mueve. Cuando venís y pese a tu hipocresía nunca te das por aludido de que esto está presente en tu vida. Cuando aún el mensaje que se pronuncia, por más que es para vos, patina. No, yo estoy re bien, yo no tengo problema con esto. Es para otro. Y el que cree tener el problema no lo tiene. Porque está peleando, porque está batallando, porque tiene temor de Dios y se revisa hacia su vida. Pero el que ni siquiera se revisa, el que escucha simplemente de manera superficial y dice, esto no es para mí, no tengo problema, ese probablemente puede llegar a ser la persona que tiene este problema. Pero me gustaría que a través del análisis de esta iglesia nosotros podamos ver algo muy importante que a veces no profundizamos y es la justicia de Dios. Y junto a esa justicia de Dios, cómo pese a estar en esa situación, su misericordia se extiende para sacarnos de ese lugar. Hablamos de batallas, hablamos de carácter tratado, hablamos de un Dios que se toma tanto tiempo en la vida de cada uno de nosotros, casi quirúrgicamente opera a través de cada trato en su vida para sacar lo precioso de lo vil, para extraer aquello que nos llevaría a la derrota. Nosotros no lo entendemos, pero Él lo hace de una manera inefable. Él lo hace continuamente en nuestra vida y Él lo va a hacer ahora sobre una iglesia que aceptó el criterio equivocado de estar bien cuando estaba mal. Si nosotros vamos a la palabra de Dios, vamos a ver que en el capítulo 3, versículo 1, vamos, Gio, mirá que no tengo ni la tablet ni los lentes. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras
que tienes nombre de que vives y estás muerto. Vamos al número 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de ti. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esa es la otra iglesia, no hace falta. Este último versículo nos está señalando que somos nosotros. Por más que fueron iglesias históricas, por más que muchas interpretaciones respecto a las iglesias habla del carácter de las distintas personas, de la tendencia de la iglesia, hasta de iglesias físicas que fueron en ese tiempo, aquí estamos hablando aproximadamente 60 años después de Cristo, nos habla hoy para que cada uno de nosotros, a la luz del escrutinio divino, podamos estar revisándonos. Pero estamos viendo algo que es tétrico en la iglesia. Los dos mensajes más fuertes que el Señor le va a dar a dos iglesias es a Sardis y es a la Odisea. Les va a dar un mensaje fuerte porque ellos están obviando el carácter interior y lo están reemplazando por la parte externa. El caso de Sardis, por la apariencia. El caso de Sardis es por la reputación que Sardis tenía. En el caso de la Odisea era por lo material, por todo lo que materialmente ellos tenían, que les hacía creer algo que realmente en su interior no estaba presente, no era. Esa es la realidad de Sardis, una reputación de algo que no es. Y esto se puede fingir, el cristiano puede fingir ser algo que no es. Entonces vamos a ver que la palabra de Dios nos habla de un Cristo que está revisando la iglesia. De un Cristo que se está moviendo, revisando el corazón de cada uno de nosotros. Y como dije anteriormente, a veces nos cuesta entender acerca de la justicia. Bueno, el libro de Apocalipsis va a estar encerrando distintos aspectos de la justicia de Dios. La primera parte del libro va a ser una expresión justamente en cuanto a aquel que es el autor, que es el apóstol Juan. El libro de Apocalipsis tiene, en cierta forma, la función de alentar a Juan. Vos estás librando una batalla. Juan también estaba librando una batalla de desánimo, de persecución. La revelación de Apocalipsis va a ser para su vida un incentivo. De la misma manera que en nuestra vida, en los momentos de mayor dificultad, cuando ponemos esperanza en que las cosas cambien, lo que necesitamos nosotros es una revelación plena de Cristo. Eso es lo que va a traer el aliento para poder sobrellevar la situación difícil en nuestra vida. Bueno, esto es lo que sucede en la primera parte. La segunda parte, que son entre el capítulo 2 y el capítulo 3, es el último mensaje que va a recibir la iglesia. Y Apocalipsis habla en estos dos capítulos de la iglesia sobre la tierra y a partir de ahí se termina. Luego va a venir el rapto. Luego del rapto van a venir los juicios sobre este mundo. 3 seguidillas de juicio que son trompetas, copas y sellos. De menor a mayor, de manera creciente. Luego va a venir una batalla final, que es Armagedón. Luego va a venir el reino milenial y luego la nueva Jerusalén y la conciliación de todas las cosas, el desarrollo completo del plan de Dios. Pero hay algo que es importante y es notar un Dios justo que va a trabajar sobre la humanidad. ¿Y por dónde empieza a trabajar este Dios justo? Empieza por la iglesia.
Porque dice la palabra de Dios que el juicio comienza en la casa de Dios. Pero ¿cuál es el juicio? No es el juicio de condenación, es el juicio de revisar, es el juicio de exponer, es el juicio de arreglar lo que no funciona. ¿Por qué razón? No porque Dios sea un Dios malo o exquisito, porque si hay algo que no funciona adentro nuestro, que está abrazado y es un error, nos va a llevar a la derrota. Lo que no está bien en nuestra vida, lo que abrazamos porque a nosotros nos parece, pero no tiene nada que ver con la palabra de Dios, en el momento de la confrontación espiritual nos va a llevar a la derrota. Entonces nosotros podemos decir, aquí Dios es muy estricto con Sardis, porque Sardis va derecho a la derrota. Creen ser algo que no lo son, entonces no van a tener resto para una batalla espiritual. Lo mismo sucede en nuestra vida. Cuando las cosas muchas veces nos van bien, estamos llenos de emociones y sentimientos. Sin embargo, hay cosas adentro nuestro o que todavía no han sido tratadas o que no dejamos a Dios que trate nuestra vida. Y apoyamos lo nuestro en lo bien que nos va, pero no estamos bien. Nuestro corazón está dividido, está partido, tenemos ídolos hasta por abajo de la cama. Y cuando viene la confrontación no vamos a estar a la altura. Y un Dios bueno, misericordioso y justo viene y revisa con juicio. ¿Pero qué juicio? Es un juicio exploratorio, no es un juicio de condenación. Es un juicio que demuestra desnuda y pese al dolor, porque lo que se duele en esto es el orgullo, da una salida a la situación. De esta manera el juicio comienza en la casa de Dios. Nosotros vamos a ver que en el libro de Apocalipsis hay 4 tipos de juicio. El juicio sobre la iglesia, que es un juicio de exposición. Querido, si hay algo que vos y yo necesitamos, que el Espíritu Santo continuamente nos exponga. Yo no entiendo hoy la visión que tenemos. No digo nuestra iglesia, digo la iglesia en general, que buscamos del Espíritu Santo que sea una sensación sobre nuestra vida y no buscamos al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad. Vos tenés que abrazar el criterio de que el Espíritu Santo sea la persona viva que te corrige, que te dirige, que te forma, porque es Él el que te va a llevar a la victoria. Este mismo Espíritu fue el que formó a David mientras escapaba de Saúl. ¿Por qué? Porque no era simplemente que David debía de quedarse sin el problema de Saúl. David iba a ser un rey, y no cualquier rey, un rey conforme al corazón de Dios. Este rey tenía que ser trabajado, tratado, y aún así todo el pecado casi lo saca de juego. En nuestra vida es exactamente lo mismo. No es sacarse un problema de encima, es vivir una vida de victoria. Y el Espíritu Santo juzga a la iglesia para sacar a luz todo lo que no sirve y agregar lo que sirve. ¿A quién le gusta caminar en un engaño, por más que lo beneficie? ¿Cuántas personas caen en la trampa de los grandes beneficios que esconden engaños? ¿Y sabes qué pasa con eso? Uno se va metiendo cada vez más y cada vez más y cada vez más, hasta un momento, un lugar que ya no puede salir, y cuando ya no puede salir, otro es dueño de vos. Y esa persona, que ya sabemos quién es el que mueve los hilos y nos deja absolutamente sin nada. Gracias a Dios que Dios se toma tiempo en tu vida. Y el problema que hoy estás viviendo, el trato que hoy estás viviendo, yo sé que vos querés sacarte eso de encima y no querés estar más. Estuve y a menudo estoy en esos lugares. Pero cuando puedo levantar un poquito mis ojos y puedo entender que Dios está haciendo en mí algo cada vez más poderoso, más grande, más fuerte, y el precio es esa situación, doy gracias a Dios y le digo: Señor, no me saques de acá hasta que no termines. No me saques de acá, Señor de los cielos, hasta poder finalmente ser victorioso en cada una de estas áreas que a menudo me tiran al piso. Entonces vamos a ver que el primer juicio
que viene sobre la iglesia es el juicio más beneficioso de todos, porque es la exploración de Dios y es el sacarnos a luz lo que nos sirve. ¿Queremos acaso algo más grande que eso? Yo tenía referentes cuando recién comencé el camino, referentes familiares y referentes espirituales. Y algo que siempre les reproché, que nunca me dijeron las cosas. Me tuve que pegar cada golpe de aquellos, tuve que aprenderlo nunca me dijeron las cosas como era, y eso fue lo que les reproché siempre. ¿Por qué no me lo dijeron? ¿Por qué no me hablaron? ¿Por qué no me retaron? Lo necesitaba. Pero qué hermoso que es entender que la persona del Espíritu Santo hoy hace eso en nuestra vida. No te deja equivocar. Te equivocás vos, Él no te deja equivocar. Y vos te vas a dar cuenta que cuando te equivocás, hay una voz a tu espalda que te dice, no lo haga, no lo haga, no lo haga, no, ¡pum!, te equivocás. Pero nunca deja de hablarte, de gritarte, de decirte. Y vos te vas a dar cuenta que antes de llegar a ese punto, la voz viene. ¿Queremos algo más grande que eso? Yo tengo dos voces, la voz del Espíritu Santo que me lo dice y la de mi esposa. O es uno o el otro. Si ya no escucho a ninguno de los dos, chau, estoy frito. Doy gracias a Dios por la vida de mi esposa, que es sensible a la voz del Espíritu Santo. Pero ese es el tesoro que tenemos nosotros. No estamos huérfanos en este mundo. Él nos habla, Él nos dirige, Él nos guía, y eso es juicio. Nosotros tenemos la idea equivocada de juicio, tal vez por lo que viene por delante. Inmediatamente del juicio sobre las iglesias viene la segunda etapa del juicio, que es una continuidad, que es el juicio del tribunal de Cristo. Y es el juicio en el cual cada uno de nosotros vamos a estar presentes delante de su presencia. No es un juicio para condenación, es un juicio para evaluar el motivo de nuestras obras. Es un juicio de recompensa que vamos a recibir conforme a nuestra fidelidad a Él, conforme a nuestra entrega. Es el juicio del tribunal de Cristo. Luego de la iglesia, que Él viene y revisa la iglesia, te está preparando para el día que vos estés delante de la presencia de Él, para que no haya cosas raras dentro tuyo, obras medias raras que se van a quemar delante de la presencia de Dios, motivos errados que van a ser expuestos, sino que te revisa para que lo tuyo delante de Él sea puro y sea reconocido por Él. El juicio del tribunal de Cristo. Luego viene el juicio a la humanidad, que son 3 series de juicios que van a ir de manera gradual. Van a estar tocando la sociedad, va a estar tocando la economía, va a estar tocando la vida de cada persona. Este juicio es un juicio de quebrantamiento para salvación. La misericordia de Dios se va a extender de tal manera que todos esos juicios que van a venir en la tribulación tienen el fin de que el hombre finalmente tome, aunque sea a la fuerza, una decisión por él. Y finalmente el juicio del trono blanco. Y este sí es el juicio más doloroso, porque es el juicio para aquellos que rechazaron la gracia de Cristo. Ahí la justicia de Dios en ese trono va a expresarse completamente y va a ser como una persona que no tiene abogado. Nunca aceptó la gracia. Cada uno de sus pecados va a ser expuesto y la justicia de Dios va a exponer todo hecho que hubo en la vida de esa persona y en el corazón de esa persona, porque Dios es un Dios justo. Esa misma justicia que hoy recibimos como iglesia para aprovechar la oportunidad y cambiar, va a estar presente en el hombre inconverso, confrontándolo con su realidad. Dios es un Dios justo, de amor, de misericordia. Y si hoy Él está trabajando en tu vida y haciéndote dar cuenta de las cosas, es porque te ama. Es porque no es como muchos falsos maestros que te engañan, que te enseñan cosas ideales, humo, y vos vayas detrás de eso sin un cambio de corazón. Este Dios divino está trazando el carácter de un vencedor, no prometiendo falsas victorias. Está haciendo de tu vida un vencedor verdadero.
Por eso está tratando tu vida, por eso está tocando en el lugar en el que vos no querés que toque, porque Él no va a dejar que nada esté escondido. De hecho, el problema que tenía la iglesia justamente eran las cosas escondidas. Nosotros tenemos un área oculta que se puede dividir en positivo y negativo. Sardis tenía escondido lo negativo. ¿Y qué era lo negativo de Sardis? El pecado. ¿Qué era lo negativo que tenía escondido? La falsa creencia. Y muchas veces nosotros escondemos eso debajo de un manto. Mostramos una piedad que no tenemos adentro. Mostramos algo que no somos. Y por supuesto que esta ambivalencia frente a la presión se quiebra. Pero también hay algo escondido positivo y es nuestra vida escondida en Él. Es nuestra comunión íntima y secreta con Él. Es nuestra entrega, es nuestro hacer cosas cuando ningún otro nos ve. Esa vida escondida es la que realmente nos hace como cristianos, como hijos de Dios. Una vida se vive para Él, otra vida se vive para nosotros mismos. Esa vida externa menciona el nombre del Señor, pero es para uno mismo. Esa vida escondida, todas las cosas que hace, la hace directamente para Él. Pequeñas cosas que no son celebradas ni aplaudidas por el hombre, pero que uno sabe que agrada el corazón de Él y por eso las hace. Uno dice, en tu nombre echamos fuera demonios, pero lo hice para mí. Aunque Dios respaldó su palabra, pero el motivo era la propia exaltación. El otro dice, Señor, ¿cuándo lo hicimos? Y Jesús dice, cuando lo hiciste por el más pequeño, cuando nadie te vio, cuando fue algo escondido, lo hiciste por mí. Apariencia de piedad y falta de eficacia de ella. Eso era lo que caracterizaba a Sardis. Versículo 2 y 3. La característica de las obras de Sardis eran obras imperfectas. Escribe dos y 3, ahí está. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Déjalo ahí, no lo saques. ¿Qué quiere decir? A veces nosotros creemos que las cosas que hacemos son simplemente las que nos representan, pero nos representa el motivo interno de las cosas que hacemos. Nos representa el por qué hacemos. Podemos hacer cosas muy loables, muy grandes, pero finalmente las hacemos para nosotros mismos, las hacemos para ser vistos. Podemos tal vez en la iglesia movernos de una manera que todo el mundo dice, wow, ¿cómo se mueve esta persona? ¿Cuántas cosas hace? Sin embargo, busco mi propia afirmación en cada una de esas cosas. Y otras personas que parecen que no hacen mucho, pero hacen cosas tan puntuales. En lo escondido, edifican en lo escondido, disipulan en lo escondido, ganan en lo escondido. Ese es un fruto agradable delante de Dios. Entonces acá Sardis tiene obras que perdió en el camino, que murieron. ¿Qué quiere decir? Sardis entró en una espiral descendente. Cuando yo comienzo a endurecerme y vivo en la parte externa de mi vida, voy perdiendo las cosas más importantes y las cosas más importantes van muriendo. Y la advertencia acá, sostener las otras que están próximas a morir. ¿Qué quiere decir? Perdiste un montón de cosas. Cuando vos recién me conociste a mí, entendiste, el que ama su vida la perderá y el que la pierda la hallará. Pero comenzó a pasar el tiempo, comenzaste a ganar experiencia, te comenzaste a acostumbrar a las cosas y comenzaste a dar lugar a una avaricia. Cuando antes era una entrega, ahora comenzaste a retener porque parece que es demasiado dar a Dios lo que Dios te está pidiendo. Parece que es mucho, parece que es irresponsable lo que antes era consagración. Parece que es fanatismo lo que antes era devoción y arder en el Espíritu Santo. Parece que es irresponsabilidad darle tu tiempo a Dios. Y así fuiste cambiando
Y ahí fuiste tomando esa palabra, que es el que ama su vida la pierde y el que la pierde la halla, y la cambiaste por comenzar a retener. Y lo que retenés, lo perdés. Entonces lo que Sardis tuvo en un principio, comenzó a morir. Comenzó a morir. Y ahora le quedan unas pocas cositas que si no hace algo al respecto van a terminar de morir. Y esto sucede muchas veces en la vida de las personas. Eran de una manera y fueron perdiendo y fueron perdiendo y fueron perdiendo y hoy quedan pocas cositas, pero el Espíritu Santo viene a decir, afirmá. ¿Y de qué manera afirmo? Tenés que ser vigilante. ¿Por qué tenés que ser vigilante? Porque te dormiste, dejaste de vigilar, dejaste de guardar las cosas, te cansaste. ¿Te pareció demasiado levantarte con una batalla espiritual? ¿Te pareció demasiado ser distinto? ¿Te parece demasiado creer en algo que no se ve y que no se siente? Parece demasiado. Y vas perdiendo. Pero vos te olvidaste que cuando vigilabas, no cuando vos querías, cuando el Señor quería, venía y te visitaba. Cuando era necesario poder sentir algo de su espíritu, Él venía y lo hacía. No cuando vos querés, cuando era necesario. ¿Cuántas cosas Él hizo? Y en los momentos de la dificultad nos olvidamos de ellas. ¿Cuántas cosas se murieron en el camino porque le dimos desuso? Las dejamos a un costado. Y hoy nos quedan algunas cosas pequeñas. Bueno, sí, seguimos, venimos a orar, leemos la palabra, pero no desde el lugar correcto. Entonces, no dejes que eso también termine muriendo. Mira, no te imaginas las veces que nos ha tocado con dolor del corazón ver esta espiral descendente con Gaby en la vida de las personas. Cómo creyeron manejar la situación. Cómo fueron enfriándose en el camino, cómo fueron perdiendo carácter espiritual, perdiendo familia, perdiendo un montón de cosas. Y todavía queda un poquito que si realmente uno despierta a eso puede recuperar porque es la oportunidad que Dios da para volver a un recupero. No es un juicio sin salida, es una exploración, es una demostración del estado espiritual a fin de volver a donde estaba antes. De recuperar lo verdadero. Ese era el llamado, es el llamado que el Señor le está dando. Sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir. No he hallado tus obras perfectas. Vamos al 3. Acuérdate de lo que has recibido, oído, y guárdalo y arrepiéntete. Porque si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La imagen que se nos hace, ¿no?, es que nosotros seguimos caminando y de repente el Señor, ¡bum!, llegó. No, no es así. El Señor sigue caminando a tu lado. Pero vos cada vez te vas dando menos cuenta de que Él está a tu lado. Es como Balaam, que está el Señor peleando adelante con una espada y la burra lo ve primero antes que él. Y le pega a la burra y no ve que la burra está hablando y no ve nada. Y a veces cuando nos endurecemos, cuando vivimos nuestra vida en la apariencia y perdemos la vida de Cristo en nuestro interior, perdemos también la conciencia de que es Él el que está caminando al lado nuestro. Hombres de Dios como Elías, por ejemplo, le sucede la pérdida de esto temporalmente. Él tiene la expectativa de que una vez que cae fuego del cielo, todos se van a convertir. Bueno, no pasa eso. Todo lo contrario. Jezabel retruca y dice, te voy a cortar la cabeza. Y dice, bueno, hasta acá llegué. Y sale corriendo y va al monte Oreb a buscar una experiencia porque él siente que perdió absolutamente todo. Pero en el camino, ángeles le sirven y él no los ve. No se da cuenta de lo que está pasando. Los discípulos le dijeron, Jesús, muéstranos al Padre y nos baste. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conocen. Vas perdiendo
el hecho de que Él está a tu lado. Vas perdiendo el hecho de que Él sigue caminando a tu lado. Pero hay un tiempo en el que se terminó. ¿Y qué pasa? Ahí queda expuesto todo. Él seguía caminando a tu lado. Siempre estuvo a tu lado. Para vos es ladrón en la noche, es algo extraño, porque te olvidaste de Él, porque no lo estás percibiendo a tu lado. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, cuando las cosas se levanta el telón y las cosas se concretan, para vos es algo extraño. No para el que vigila, no para el sobrio que camina con Él. Cuando llega el tiempo, para Él es más de lo mismo, porque caminó continuamente con Él. Pero para el que no, es algo extraño ahora lo que el Señor va a hacer. Ellos caminaban de una manera que si Él venía como Señor en la noche, iba a quebrantar completamente sus vidas, porque caminaban en una apariencia y ya habían perdido. Vos fíjate que el Señor dice, el que tiene los 7 espíritus y el que tiene las 7 estrellas, ¿qué quiere decir? El Señor está viniendo con lo que a ellos les falta. Le está faltando la plenitud del Espíritu, que son los 7 espíritus. Le está faltando a la iglesia la plenitud del Espíritu. Y le está faltando el orden de Dios en la congregación, el señorío de Dios, el propósito de Dios en la congregación. Lo perdieron. Ya no viven por el Espíritu, viven por sus fuerzas. Ya no viven en el orden de Dios, viven bajo su estrategia. Entonces, en el momento en que el Señor haga su obra, ellos no lo van a conocer porque lo perdieron hace rato. No así el que camina con Él. El que camina con Él no lo va a agarrar desprevenido el rapto. No lo va a agarrar desprevenido. Nada, porque camina con Él, porque le pregunta a cada momento, porque dice, Señor, este es el camino, Señor, ¿qué decisión debo tomar? No va a ser quebrantado, no va a ser sorprendido. ¿Por qué? Porque está en sintonía con el esposo, su lámpara está preparada y cuando el esposo venga, no lo va a encontrar que tiene que ir a buscar más aceite, lo va a encontrar esperando. Sé sobrio y velad, no sea que acontezca ese día y vos no entiendas lo que está pasando porque estás en otra. El Hijo de Dios camina con el Señor. El Hijo de Dios camina en la plenitud del Espíritu Santo y en el orden de Dios para su iglesia. Entonces el Señor no lo va a agarrar desprevenido. Pero el otro, cuando llegue el tiempo, simplemente se van a abrir sus ojos para ver el que tenía caminando al lado que no le prestó nunca atención. Hoy Él está caminando al lado tuyo. ¿Vos estás vigilando? ¿Estás prestando atención? ¿Estás escuchando lo que el Espíritu te está diciendo? ¿Te estás constrictando? Cuando desobedeciste la voz del Espíritu Santo, seguiste tus caminos. Venís delante de Él, te arrepentís y Él te dice, está bien. Por eso te dice, lo oído, guárdalo y arrepiéntete. ¿Qué es? Vuelve de nuevo a ese lugar. Eso es arrepentimiento. Volvé de nuevo al lugar. Volvé de nuevo al lugar que dejaste. No es golpearte en el pecho y después seguir haciendo lo mismo. No hagas más eso y volvé al lugar. Eso es el arrepentimiento. Eso es a lo que estás llamando. Porque si no, el espiral descendente te va a llegar a seguir perdiendo cosas, muriendo hasta que te vas a quedar absolutamente sin nada. Pero Él viene y dice, puede ser todo esto hasta acá. Si vos realmente recuperás lo perdido, todo puede ser hasta acá. ¿Qué quiere decir? Que en medio de este juicio siempre hay una salida. En medio del trato de Dios sobre tu vida, Él tiene preparada la salida. Él te mete en el trato y Él te saca. Él te abre la puerta para que seas formado y Él te da la salida. Amén. Versículo 4 y 5. Y con esto vamos a terminar. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas.
El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Vamos de nuevo al 3:4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. ¿Quiénes son esas pocas personas? Siempre hay un remanente. Aún en la iglesia más complicada, que tenga mayor problema, siempre hay un remanente. Siempre hay un grupo de personas que están buscando a Dios de verdad. Sardis tenía un remanente. Y eso a nosotros nos desafía algo. Muchas veces, cuando Dios trabaja en nuestra vida, cuando Dios trata nuestra vida, ¿qué pasa? Nos las agarramos con la iglesia. Le echamos la culpa a la iglesia. Pero déjame decirte una cosa. Si esta iglesia fuese lo peor, no es excusa para que vos no seas fiel a Él. Si esta iglesia se equivocara en un montón de cosas, no es excusa respecto a tu fidelidad para con Él. Porque esta iglesia estaba equivocada, pero había un remanente que era fiel. Fiel a Dios, no al error de la iglesia. Entonces, nada excusa mi fidelidad para con Él. ¿Cuántas veces, porque yo estoy mal, le echo la culpa a la iglesia y me agarro de los errores que comete la iglesia? Que iglesia, te lo digo desde ahora, vamos a cometer muchos errores, pero no queremos cometerlos. Nos vamos a equivocar, pero no nos queremos equivocar, queremos hacer la voluntad de Dios. Y lo necesitamos. Vos no te podés agarrar de eso para justificar lo tuyo. Porque vos sos responsable, aunque la iglesia sea como Sardis, pero vos sos responsable de tu vida espiritual, de tu fidelidad para con Dios. Y vos fíjate que aunque todos ellos ya estaban para morir sus obras, un remanente tenía las ropas limpias delante del Señor. Era fiel. Y el Señor destaca a este remanente. Pocas personas que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, conservarán mi comunión. Iglesia, ¿qué es lo más importante que puede acontecer en tu vida? No es que Dios te prospere económicamente, no es que tus problemas se vayan, no es no tener ningún tipo de problema, es estar cada día completo en la comunión con Cristo. Es estar cada día caminando con Él, que su Espíritu esté ministrando a tu vida, que vos hables y lo puedas escuchar a Él. Esa libertad de poder caminar a Él. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tu debilidad, tu pecado fue puesto en el altar. Es entregado, vos te entregás en humildad a Él, Él puede hablar y puede dirigir tu vida. Ese es el remanente, ese es el que tiene las ropas blancas porque cada día las lava en la sangre del Cordero, cada día se arrepiente de su pecado, de lo que está mal, y la sangre de Cristo lo limpia continuamente y la comunión se restablece de manera continua. Es el tesoro más grande que tenemos. La intimidad, la relación con Él. Puede faltarte todo, iglesia, pero que nunca te falte tu comunión, tu relación con Él. Porque tu relación con Él va a dar dirección, tu relación con Él va a dar fortaleza. ¿Cuántas veces los hombres de Dios estaban débiles frente al desafío que había por delante? Pero viene el Espíritu Santo, habla su vida y se levantan como gigantes. La comunión con Él es lo más importante. ¿Cuántas veces no he tenido fuerzas y vino la palabra de Él? ¡Ay! Me levanté como si fuera... Y vos te das cuenta que de ahí viene nuestra fortaleza, de esa relación íntima con Él. Eso es lo que no podés perder nunca. El remanente lo tenía, por eso podía mantenerse firme en medio de un lugar en donde se estaban haciendo las cosas mal. Si hay algo que hoy necesitamos, iglesia, es esta comunión para los tiempos que vivimos. No quiero asustarte, iglesia, no quiero que te pongas paranoico, pero los tiempos no son buenos. Hay guerras, hay rumores de guerra. Jerusalén está rodeada de ejércitos. Todas las señales están presentes. A veces nosotros le estamos dando más importancia a los Terian que a la realidad mundial que está viendo. Y vemos ahí los chicos que se comportan como perros y no estamos viendo la otra realidad mundial que está ocurriendo y que Jerusalén es el centro de todo lo que está pasando. ¿Cómo vamos a hacer en tiempos como estos para mantenernos
si no estamos en una comunión íntima con Él, si no escuchamos la voz del Espíritu Santo o si estamos en otra sintonía como estaba Sardis. Necesitamos ser como este remanente, caminar unidos en comunión con Él. Vamos al último, 3:5. El que venciere nos está dando la oportunidad. A Sardis le está dando la oportunidad. Bueno, todo esto que te dije, vos tenés la oportunidad de vencer sobre todo esto. Tenés la posibilidad de recuperar, de mantener lo que está para morir y recuperar lo que perdiste. Y todo esto está presente para vos, porque vos podés ser un vencedor. Aunque hoy te encuentres en derrota, aunque el juicio expositor del Espíritu Santo sobre la iglesia es que estás mal, así todo, si tu arrepentimiento es genuino, vos podés estar bien y podés ser más que vencedor. No borraré su nombre del libro de la vida. ¿Qué quiere decir? No es que el Señor a esta gente, no es que lo va a anotar, no lo va a borrar, ya está anotado, no lo va a borrar. Si ellos se mantienen en esto, su nombre se va a borrar del libro de la vida. Pero si ellos se mantienen en el consejo de Dios, no va a ser borrado de ese libro su nombre. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esta confesión es recíproca. Hoy por hoy, por temor a que la gente piense que el cristianismo verdadero es demasiado, muchos esconden el testimonio de Jesucristo. Muchos esconden el testimonio de Jesucristo porque piensan que van a ser menoscabados. En el ámbito profesional, en el ámbito académico, hablar de juicio es un suicidio intelectual, es un desprecio, es para los débiles, para los pobres, para los que no tienen idea de nada, que se puedan agarrar de una pequeña esperanza. Ese es el concepto que el mundo tiene acerca de Cristo. Por eso el testimonio de muchos se traduce simplemente en un buen comportamiento, pero no se animan a hablar de Él. Hoy por hoy el mundo precisa no solamente un buen testimonio, sino un testimonio hablado de Cristo. Primeramente porque esa persona se pierde. Tengo una alumna que continuamente hablamos y ella es judía y no cree y no, pero todo esto, yo no creo en nada de todo esto. Lo que está pasando ahora, ¿no? Digo, bueno, está todo en la Biblia lo que está pasando ahora. Digo, o sea, decidís no querer creer. Está bien, porque si no crees en vos como pueblo de Dios, no crees en tu raíz, no crees en nada. Entonces vos estás decidiendo no querer creer a las cosas. Y a mí no me importa perder un cliente por el testimonio. Entonces continuamente trato de hablar. No me da vergüenza hablar en otros ámbitos acerca de Cristo, porque tal vez es la última oportunidad que esa gente tiene de escuchar. No tiene que ver con mi reputación, tiene que ver con la necesidad de ellos. Y a veces no nos damos cuenta y creemos que somos nosotros los que tenemos la necesidad y que ellos están bien. Y la realidad es que no, que si hoy es el día del Señor y hoy viene como ladrón en la noche, ellos van a estar delante del trono blanco sin ningún representante y sin ninguna gracia que lo justifique. Y vos vas a estar delante del Señor en el tribunal de Cristo, siendo tus obras evaluadas, siendo ya aceptado por Él, por la obra de Cristo Jesús. Entonces, ¿a qué quiero ir con todo esto? Que aquel que hable, aquel que pronuncie, aquel que abra su boca, también el Señor va a abrir su boca en ese día. También el Señor va a dar testimonio de vos, te va a decir, buen siervo y fiel, porque vos en esta tierra dijiste, Cristo es el todo, Cristo es el Salvador, Cristo es lo que este mundo necesita, Cristo es lo que vos necesitas, porque estás muerto en delitos y pecados. Y si su sangre no se derrama sobre tu vida, su gracia no es aceptada, vos te perdés. Hay un testimonio que va a ser retribuido el día de la presencia de Cristo. No calles, no te avergüences de aquel que se hizo vergüenza por amor a vos en la cruz del Calvario.
Predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, porque ya el Señor llega. Pablo dijo, ya es el tiempo, y si lo dijo Pablo hace más de 2000 años atrás, estamos mucho más cerca ahora que cuando Pablo lo dijo. Él viene. Familiares que se pierden, vecinos que se pierden, personas comunes y corrientes que se pierden, y vos tenés lo necesario para que ellos conozcan. Confesalo en todo momento. Sembrá a tiempo, fuera de tiempo. No sabés en qué suelo va a caer, pero sí, Él también va a confesarte delante del Padre. Una iglesia de apariencia, que el Señor le está dando la oportunidad para que se convierta en un testimonio vivo de Jesucristo. Él le está dando la oportunidad a que esta iglesia pueda vivir en la plenitud del Espíritu Santo, bajo el señorío de Dios. ¿Estamos viviendo en apariencia o estamos viviendo la realidad de Cristo? Tal vez gran parte de nuestras derrotas es por esto, pero hoy Él nos está llevando a resolver este problema, a ser vigilantes, a sostener las obras que están para morir y recuperar aquellas que hemos perdido. Amén. Te invito a ponerte de pie.